Este domingo se correrá en Buenos Aires la carrera New Balance de 15 kilómetros. El recorrido comenzará en Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego y va a terminar en Vicente López. El tránsito se va a cortar en la avenida a partir del sábado a la noche. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. El ministro de Economía, Sergio Massa, eligió como su vice a Gabriel Rubinstein, un economista y consultor que tuvo experiencia en la función pública en el Banco Central cuando Roberto Lavagna era titular de la cartera de Hacienda. El economista confirmó que fue convocado, pero aún no hay comunicado oficial. El nuevo funcionario tendrá el rol de aportar sustento macroeconómico a las medidas del nuevo ministro. Rubinstein había sido muy crítico de la gestión económica del gobierno y también con Cristina Kirchner. Se postergó la reunión que se iba a realizar hoy entre los referentes del campo y Sergio Massa. Según el secretario de Agricultura, Sergio Bailo, la reunión será la semana que viene. El funcionario aclaró que tendrá un encuentro sin prejuicios. Ayer le había pedido a la mesa de enlace que blanquee sus posturas políticas. Y se retomaron las audiencias de alegatos en el juicio por la obra pública de Santa Cruz y el fiscal Diego Luciani insistió en que hubo una cartelización organizada entre funcionarios y empresarios. Además, analizó mensajes del celular del exfuncionario José López y aseguró que Máximo Kirchner coordinó las licitaciones que estuvieron direccionadas hacia el empresario Lázaro Báez. El ejército israelí efectuó ataques contra objetivos de la organización terrorista Yihad Islámica en la Franja de Gaza. Esta acción fue denominada Operativo Amanecer. Producto de los bombardeos, murieron 15 personas, incluido uno de los principales líderes del grupo. Como respuesta, la organización terrorista advirtió que su vecino va a sufrir el peso de sus cohetes. Y comenzó la fecha 12 de la Liga Profesional con 3 partidos. Gimnasia, el único escolta de Atlético Tucumán que es puntero del campeonato, derrota 1-0 a Godoy Cruz. A las 21:30 horas, Banfield va a enfrentar a Patronato, mientras que Sarmiento va a recibir a Lanús en Junín. El ministro de Economía, Sergio Massa, eligió al economista y consultor Gabriel Rubinstein como su vice. Se trata de un puesto clave para la definición de las políticas macroeconómicas del gobierno nacional. Fuentes oficiales confirmaron que Rubinstein asumirá como secretario de Programación Económica. Él es economista y CEO de su propia consultora. Tuvo experiencia en la función pública con Roberto Lavagna como director del Banco Central y trabajó en el sector privado en varios cargos, como por ejemplo, director ejecutivo de la Bolsa de Comercio. Rubinstein confirmó en las últimas horas que fue convocado para este puesto, pero todavía no hubo un anuncio oficial por parte de Sergio Massa. Por su rol, será el virtual número 2 del ministerio, después de Massa. Tras la designación de Massa, Rubinstein había señalado que lo urgente en Argentina es terminar con el desequilibrio fiscal, es mejorar la credibilidad interna y externa, fortalecer las reservas y mantener un endeudamiento responsable. El futuro funcionario había sido muy crítico de la gestión económica del gobierno de Alberto Fernández. Una economía que tiene una situación como de crisis crónica, no una crisis súper aguda, pero una crisis crónica y una frustración crónica. En ese margen, el gobierno actúa y trata de solucionar problemas puntuales que se van a medida que se van presentando, ¿no? Las reservas son muy bajas y estamos más o menos 3.000 millones abajo de lo que deberíamos estar para esta época. ¿Lo cumplimos con la meta que tenemos con el FMI en reservas? Ahora Las metas ya se cambiaron. Las metas del segundo trimestre se cambiaron y tampoco vamos a cumplir las que se cambiaron. Lo que tenés que hacer es bastante simple.
es tomar la decisión política de eliminar el déficit fiscal, es el ABC. Eliminar el déficit fiscal no tiene costo económico, es costo político, porque en el fondo vos estás reemplazando lo que se llama el impuesto inflacionario por otros impuestos, o aumento de tarifas o baja de gasto público. Este gobierno es incapaz mentalmente de hacerlo, porque tiene taras mentales, empezando por Cristina, que directamente no entiende el fenómeno. Alberto Fernández y Sergio Massa se mostraron juntos por primera vez luego de la asunción del tigrense al frente del Ministerio de Economía. Fue en el acto de reactivación del tren de pasajeros Cañada Gómez-Rosario, en la provincia de Santa Fe. Y el presidente insistió nuevamente en la unidad. Cuando yo hablo de unidad, no hablo solo de la unidad de nuestros compañeros, los compañeros del Frente de Todos, por cuya unidad luché y por cuya unidad lucharé siempre. Pero creo que debemos dar un paso más, es la unidad de los argentinos. Y lo que quiero decirles es que claramente pasamos momentos económicos difíciles y algunos se encargan de hacernos las más difíciles, para que vamos a decir una cosa por otra. Pero aún así, ni siquiera la voluntad de ellos va a doblegar nuestra decisión. Sergio sabe como yo la obligación que tenemos con cada uno de ustedes, con cada una de ustedes. Y esa obligación no va a parar. Finalmente, el encuentro entre Sergio Massa y la mesa de enlace no se va a llevar adelante este viernes, tal como estaba previsto. Desde la Federación Agraria señalaron que se pospuso para la próxima semana, pero que todavía no hay una fecha definida. ¿No había hecho vandalismo esta característica en las zonas rurales? En el oficialismo sostuvieron que Massa y Bailo están en diálogo con el campo. Antes de que se posponga el encuentro, el flamante secretario de Agricultura había pedido que los dirigentes del campo hicieran pública su postura política. La respuesta no tardó en llegar y Carlos Achetoni, de la Federación Agraria, sostuvo que fue muy desafortunado lo que expresó Bailo y señaló que él, como funcionario, tiene que olvidarse que tiene una bandera política porque debe gestionar para toda la ciudadanía. La verdad es que no sé bien si es que se superpuso agenda o que está terminando de confeccionar sus equipos. Sé que es para la semana que viene, pero todavía no tenemos precisión de qué día sería. Es muy desafortunado eso porque él como funcionario se debe olvidar de que tiene una pertenencia política porque debe gestionar para toda la ciudadanía, para toda la producción, y uno como referente no debe tener banderías políticas porque debe representar a todos, en este caso a los federados, y no hacerlo desde un sesgo político, sino defendiendo y tratando de impulsar la producción. En tanto, el secretario de Agricultura, Juan José Bailo, volvió a hablar del tema, pero esta vez le bajó un poco el tono a sus dichos sobre el campo. El funcionario señaló que es su obligación dialogar con todos, sin preconceptos o prejuicios. Quienes me conocen saben que no es mi característica de trabajar. Digamos, no pongo ningún tipo de condicionamiento, porque no corresponde, porque soy funcionario público, sí. Y no tengo por qué tener preconceptos o prejuicios en este sentido. Las entidades que representan a los productores, quienes representan a esas entidades los eligen los productores. Yo no tengo por qué inmiscuirme y debo ser absolutamente respetuoso de la decisión que toman los productores, eligiendo a los dirigentes que los van a representar. Mi obligación y mi responsabilidad es dialogar con todos sin ningún tipo de preconcepto o prejuicio. El ministro de Economía, Sergio Massa, anunciará el próximo martes los detalles de los aumentos en tarifas de gas, energía eléctrica y agua que van a regir en las distintas regiones del país. Según indicaron fuentes del Palacio de Hacienda, esta medida busca respetar las particularidades de cada región. Massa había manifestado durante su primera presentación que los casi 4 millones de hogares que no solicitaron subsidios en la segmentación tarifaria serán el primer corte y dejarán de percibir el beneficio. Además, había adelantado que se va a implementar un esquema para promover el ahorro en el consumo energético. Mientras tanto,
el gobierno afina medidas para cuidar las reservas y se prepara para enfrentar 2 meses de alta inflación. Entre las metas que tiene por delante se va a buscar que los salarios y las jubilaciones no pierdan aún más su poder adquisitivo y además, según dijo el ministro, se va a buscar corregir los actuales desfasajes de subsidios, gasto público y dólar. Y en este contexto, Juntos por el Cambio pidió que Sergio Massa se presente en el Congreso Nacional. Lo que le reclaman es una explicación en detalle de su plan económico. La coalición opositora realizó el pedido a través de comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda en las 2 cámaras legislativas. El pedido es para que dé precisiones sobre las medidas informadas el miércoles pasado. El diputado Martín Tetaz, uno de los solicitantes, afirmó que los anuncios del nuevo ministro respondieron a un relato, pero que no fueron contundentes. Más relato que realidad, ¿no? Había una expectativa muy grande que se había generado de tal vez Massa giraba a 180 grados, anunciaba, no sé, qué sé yo, tipo un plan austral, una convertibilidad, una cosa que cambiara de manera dramática la forma en que funciona la economía argentina, y la verdad que la sensación de todos los anuncios es que no anunció nada contundente. Lo que va a pasar ahora es que van a hacer una devaluación más grande, porque finalmente si vos producías algo y lo vendías en el dólar de 130 y ahora te dicen, bueno, lo podés vender al dólar de 300, bueno, eso es una flor de devaluación. En el último día hábil de la semana, el dólar paralelo subió otros 2 pesos. El dólar blue se vendió a 293 pesos, mientras que la cotización oficial se mantuvo estable en 139 pesos con 89 centavos. En tanto, los dólares financieros bajaron hasta 2.3%. Además, en el cierre de la semana en la que debutó Massa como ministro, la mayoría de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street tuvieron ganancias, los bonos operaron estables y el riesgo país quedó por debajo de los 2.500 puntos básicos. En el río Luján, a la altura del canal de San Fernando, efectivos de la Policía Naval encontraron cuerpos de las víctimas del choque entre 2 embarcaciones. Anoche, alrededor de las 20 horas, una lancha conducida por personas alcoholizadas impactó contra un bote a remo en el que se trasladaban 4 trabajadores. El bote se partió y 2 de sus ocupantes fueron rescatados heridos. Los otros 2 fueron hallados sin vida hoy por la mañana, después de más de 12 horas de búsqueda. El test de alcoholemia a los 2 tripulantes de la lancha dio positivo. También se pudo constatar que el bote no estaba correctamente iluminado. Continúan los alegatos en el juicio por presuntos delitos en la obra pública en Santa Fe, donde está imputada Cristina Kirchner. El fiscal hoy aseguró que hubo un accionar conjunto de empresas y funcionarios para favorecer a Lázaro Báez en la licitación y apuntó directamente a Máximo Kirchner como su coordinador. Además, el ejército de Israel efectuó ataques contra supuestos objetivos terroristas en la Franja de Gaza, pero donde también denuncian que hay víctimas civiles. Estos y otros temas en instantes en Noticias a las 20:30. Se realizó la tercera audiencia de alegatos en el juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz, en donde está imputada la vicepresidenta Cristina Kirchner. El fiscal Diego Luciano aseguró que Máximo Kirchner coordinó las licitaciones con el exfuncionario José López con el objetivo de extraer fondos del Estado. Estamos hablando del expediente concreto, lo analizamos, lo vemos una y otra vez y no lo podemos creer. No puedo creer cómo pudieron pasar inadvertidas semejantes actos de corrupción y manipulación de la obra pública vial en Santa Cruz. Se trató de una cartelización organizada del Estado Nacional, no solo para direccionar licitaciones hacia Lázaro Báez, sino para extraer fondos. Una clara demostración de cómo
la asociación ilícita estaba operativa y funcionando. Por otra parte, la Cámara Federal confirmó los procesamientos del exsecretario de Planificación, Roberto Barata, y de un grupo de empresarios en el marco de la denominada Causa Cuadernos. El tribunal también señaló que falta definir la posible responsabilidad de otros coimputados, entre los que está la vicepresidenta Cristina Kirchner. Y en este contexto, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, llamó a organizar una movilización para reclamar que el Congreso apruebe un juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema. El pedido se basa en la presentación que realizó la Asociación Americana de Juristas en la Cámara de Diputados, solicitando que se enjuicie a Carlos Rosenkrantz, a Horacio Rosati, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. La organización acusa a los jueces de mal desempeño y de haber vulnerado el ejercicio de los derechos garantizados por la Constitución Nacional. En la ciudad esta semana se inició la vacunación contra el COVID-19 en los bebés de entre 6 meses y 2 años de edad. Los especialistas afirman que la vacuna es completamente segura, incluso más que en jóvenes y adultos. Noelia firma el Muro de los Valientes y sigue. Hay más de 100 firmas de madres y padres que pasaron por el centro de vacunación a darle la primera dosis a sus bebés. Me dieron el turno, digamos, por el chat de la ciudad del WhatsApp y ya, todo como esperado. Bien, contento, buenísimo, nada, para que estén más seguros ellos también. ¿Cuántos años tiene? 15 meses. Re bien, la verdad, una maravilla. ¿Cuántos años tiene? 9 meses. 9 meses. ¿Y estabas esperando la oportunidad o te vino así? No, me vino, la verdad que el pediatra me dijo sí, dásela y bueno, acá estamos. La trataron bárbaro y sí, re bien, venimos bien. Sí, la verdad que sí, se ha hecho estudios y lo que tenemos de información hasta ahora por parte del Ministerio de Salud es que la vacuna hasta el momento es segura y eficaz. Para vacunar a este segmento de la población, el 22 de julio arribaron al país 2.744.400 dosis de vacunas pediátricas. Este lote es parte de un cargamento de casi 4 millones de dosis que van a completar en los próximos días. La medida de dosis de vacunación para niñas y niños de hasta 5 años es de 25 microgramos, de 5 a 12 años 50 microgramos y a partir de los 13 años dosis completa de 100. Mientras los más chicos van por la primera, hay rangos etarios que van incluso por la quinta dosis. La ciudad lleva aplicadas más de 9 millones de vacunas, de las cuales 3,5 millones de ellas son dosis de refuerzo. Hay más de 15 centros disponibles en distintos puntos de la ciudad. El gobierno nacional comunicó que va a derogar la resolución que declaró al volcán Lanín como sitio sagrado mapuche. La normativa había sido publicada esta semana y declaraba sitio sagrado al volcán Lanín por tener un especial significado espiritual para la comunidad mapuche. Esto había generado rechazo por parte del gobierno neuquino y de referentes de Juntos por el Cambio. Además, según el gobernador Omar Gutiérrez, la resolución fue dictada por un organismo incompetente, atropellando a la autonomía provincial. Frente a estos reclamos, la Administración de Parques Nacionales decidió dar de baja la resolución y convocar a una mesa de diálogo a las autoridades de la provincia de Neuquén y a las comunidades originarias. La Feria de Editores en el complejo Art Media de Chacarita es una opción gratuita para este fin de semana. El espacio ofrece casi 300 editoriales de Argentina y el mundo con ejemplares que no se consiguen en las librerías comerciales, además de charlas y el contacto directo con los escritores. La invitación afirma que si lees, hay un libro para vos, y Federico ya lo encontró. Me vine a buscar un poco más de nueva literatura, más de ensayos. Y para Mariano no hay uno, sino que se va con 5. A mí me gusta mucho leer literatura argentina de editoriales independientes, entonces me parece que el lugar y el momento ideal es esta feria. Editores independientes de todos los géneros y épocas agradecen el espacio para encontrarse con sus lectores y seguir recuperándose del golpe de la pandemia. Es difícil, pero hacemos lo mejor que podemos. Nosotros tratamos de mantener los precios
lo más accesibles que podemos. Es una feria más pequeña escala, pero con muchos visitantes, entonces es la oportunidad de conocer a mucha gente nuestro catálogo. Es un encuentro esto, que obviamente lo que hace es generar no solamente vínculos con otras editoriales que también están presentes en esta feria, sino que un acercamiento a la gente. Hasta el domingo de 14 a 21 participan 283 editoriales, de las cuales 40 son del exterior. También van a llegar escritores y filósofos internacionales. Toda la programación está en feriadeeditores.com.ar. Llevamos un año imprimiendo los libros aquí en Argentina y entonces pues la primera vez que venimos para venderlos nosotros mismos y conocer a los lectores. Lo bueno de Argentina es que hay mucha vida literaria, editorial. Dentro del complejo Art Media en Corrientes 6271 no influye la publicidad y todas las editoriales tienen el mismo espacio. Hay mucho trabajo detrás de un libro y la verdad que bueno, hay que apoyar a que la gente lea. Para mí, venir a la Feria de Editores es una fiesta. Y esta tarde se presentó Drumming de Steve Reich, un show de entrada libre y gratuita interpretado por el ensamble de percusión Tambor Fantasma y otros músicos invitados. Fue en el marco del segundo espectáculo del festival no convencional promovido por el Ministerio de Cultura de la ciudad. El titular de la cartera, Enrique Abogadro, participó de la propuesta en la Galería Jardín y destacó que la iniciativa formó parte del objetivo de reconvertir el microcentro porteño. La propia obra, pero sobre todo la propuesta de sorprendernos, ¿no? Un ensamble en el lugar donde habitualmente la gente circula, de golpe la cultura te la encontrás de frente, más allá de la gente que vino especialmente a escucharlo, que por supuesto estábamos muy contentos. A mí en lo particular me pone más contento la gente que circula por acá o los empleados de los comercios que no esperaban tener esta propuesta y que decidieron un viernes a esta hora quedarse un rato más, disfrutarla y volver a su casa transformados. Y además muy contentos de hacerlos en el microcentro porque es parte de un proyecto que tenemos para la revitalización del microcentro después de la pandemia. Estamos generando oportunidades para darle una nueva vida a este centro que fue parte de la historia de la ciudad y sin ninguna duda va a ser de la historia futura. El ejército israelí efectuó una serie de ataques en la franja de Gaza. Según informaron, se trató de una operación preventiva contra objetivos de la organización terrorista Jihad Islámica. Producto de los bombardeos, murieron 15 personas, incluido uno de los principales líderes de la organización. También denunciaron el fallecimiento de una niña de unos 5 años. El operativo se denominó Operación Amanecer. El portavoz del ejército afirmó que fue una medida preventiva y que la operación todavía no ha terminado. Como respuesta, el líder del grupo terrorista advirtió que su vecino va a sufrir el peso de sus cohetes. A lo largo del día, el sistema de defensa antimisiles denominado Cúpula de Hierro interceptó más de 100 cohetes que provenían de Gaza. Y hace instantes nada más, el gobierno palestino condenó la agresión israelí y llamó a un cese absoluto de las agresiones. El gobierno de Estados Unidos condenó las acciones militares iniciadas por China ante Taiwán y convocó al embajador para resolver las tensiones. El secretario de Estado, Anthony Blinken, opinó que este conflicto debería resolverse de forma pacífica y que no existe justificativo para la escalada. The fact is, the speaker's visit was peaceful. There is no justification for this extreme, disproportionate, and escalatory military response. We have said that the differences between the mainland and Taiwan need to be resolved peacefully, that we do not seek and will not provoke a crisis. En paralelo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China canceló y suspendió diferentes tratados de cooperación y conversaciones bilaterales con los Estados Unidos. Según el comunicado, la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes socavó seriamente su soberanía e integridad territorial, por lo que tomaron la decisión de modificar sus relaciones diplomáticas.
Y entre las modificaciones se encuentra la suspensión de las conversaciones sobre el cambio climático. Ante esto, el secretario general de las Naciones Unidas advirtió que no hay forma de resolver los problemas de todo el mundo sin diálogo y cooperación entre Estados Unidos y China. Pese al incremento de los combates con Rusia, otros 3 buques con granos zarparán de Ucrania gracias al acuerdo apoyado por Naciones Unidas. Este fue un anuncio emitido por el gobierno turco, que es el principal mediador en el conflicto. Según Ucrania, otros 16 barcos ya están listos para salir. Y el gobierno ruso y la administración norteamericana iniciarán conversaciones por un posible canje de prisioneros. Todo esto surge a partir de la condena por parte del tribunal ruso a la deportista estadounidense Brittney Griner a 9 años de prisión por tráfico de drogas. La doble campeona olímpica fue detenida en febrero en Moscú con un vaporizador que contenía líquido a base de cannabis. El gobierno de Joe Biden la calificó a la condena como inaceptable, ya que presentó una propuesta inicial. Y el Congreso peruano le negó la salida al país al presidente Pedro Castillo por sus causas judiciales. Según los legisladores, existe un riesgo de fuga por parte del presidente, que actualmente enfrenta 5 investigaciones. Una situación inédita en este país para un mandatario que está en ejercicio. Castillo había pedido permiso para asistir a la asunción de Gustavo Petro como presidente de Colombia el próximo 7 de agosto. Por su parte, el mandatario se presentó ante la Fiscalía de Lima y reiteró su inocencia. Primero, a decir que no soy parte y no formo ninguna red criminal. Eso le he dicho el día de hoy a la fiscal de la Nación. Y le he dicho que voy a demostrar en cualquier espacio, aquí, allá y donde sea, mi inocencia. Yo no cometí a nadie he robado, a nadie he matado y tampoco la voy a hacer. Acá me ha puesto el pueblo y voy a responder siempre por el pueblo. Comenzó la fecha 12 de la Liga Profesional con 3 partidos. Gimnasia, escolta de Atlético Tucumán, que es el único puntero del campeonato, derrota 1-0 a Godoy Cruz. A las 21:30 horas, Banfield va a enfrentar a Patronato, mientras que Sarmiento va a recibir a Lanús en Junín. Y mañana va a ser el turno de Boca. Desde las 21 horas va a enfrentar a Platense en la Bombonera. Pero antes se van a disputar 4 encuentros. Arsenal va a jugar ante Atlético Tucumán, Barracas va a recibir a Racing, Unión y Vélez se enfrentan en Santa Fe, mientras que Argentinos va a visitar a Talleres. El domingo será el turno de Aldo Civi, Huracán, San Lorenzo Estudiantes, Newell's Colón y el clásico entre Independiente y River, que se va a jugar a las 17:30 en Avellaneda con público local. Chiquito Romero estuvo en el predio de Boca y se dispararon las especulaciones sobre su posible llegada. El arquero, que está en este momento sin club tras superar una lesión, se presenta como una de las alternativas para ocupar el arco Ceneice ante el conflicto de Agustín Rossi. Romero estuvo ayer en el predio de Boca en Ezeiza y, según fuentes cercanas al club, analizan 2 opciones. Que fue a escuchar una propuesta formal por parte de Riquelme para sumarse al Ceneice, o que lo hizo para agradecer el interés mostrado. Te contamos toda la información de cómo va a seguir el tiempo en la ciudad de Buenos Aires, ya ingresando al fin de semana, que es lo que nos interesa. Mira, el radar no detecta tormentas cerca de la ciudad. En este momento el cielo está despejado, pero está fresco. La térmica es de 11 grados. Mañana sábado arranca el día también fresco, con una mínima que va a ser de 8 grados y que va a ir subiendo lentamente a medida que pase la mañana. El cielo va a estar con algunas nubes.
Mañana en la tarde seguirá parcialmente cubierto el cielo y también fresco. La máxima va a ser apenas de 12 grados. Y a la noche va a estar más nublado todavía y con 9 grados de temperatura. ¿Qué pasa el día domingo? Bueno, el domingo el cielo va a estar todavía más nublado. La mínima será de 9 grados y la máxima va a arañar los 15. Y hasta acá te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Quédate en el canal de la ciudad que ya llega Hoy Nos Toca la Noche con Daniel Santa Cruz y con todo el análisis que nos dejó la jornada. Y nos reencontramos el lunes en esto que es Noticias a las 20:30. Chau.